somos la mayoría, los que siempre andamos en clases presenciales virtual. Les voy a pedir lo siguiente, váyanse a su Brightspace, se van a ir al apartado de contenidos. En contenidos del periodo 2 hay un archivo que se llama retículas en la maquetación. Ese hay que abrirlo para que me vayan siguiendo ahorita mientras les voy explicando y vayan observando pues el archivo. Igualmente ahorita les voy a compartir yo también mi pantalla, pero para que lo tengan ahí bien ubicado y abierto, porque con ese posteriormente pues van a trabajar. Hay que buscarlo y ahorita me dicen si lo encontraron, no lo encontraron y los voy guiando. Ahí está, ya lo encontré. Sí, yo ya. Retículas en la maquetación, ¿no? Así es, ese mero. Así es. Ese merito es. Sí, sí, ya. ¿Los demás ya lo encontraron o todavía no despiertan? Ya. Bueno, lo que lo van abriendo voy poniendo aquí mi pantalla. Camila, ¿a ti te tengo en primero? O sea, ¿estás llevando varias materias de diferentes tetras? Siempre he tenido esa duda. Sí, con razón. Decía, es que yo a ella la tengo en primero y la tengo en tercero. Entonces sí eres la misma Camila Kay de primero. Muy bien, bueno, pues es bueno saber. ¿Y entraste igual al mismo tiempo que todos aquí al curso o entraste ya después? O sea, ¿conoces a tus compañeros? Acabas de entrar, ok, Camila. Muy bien. Bueno, chicos, para que la conozcan, ella es Camila Kay. Va entrando. Ya cuando esto se normalice, pues ya la conoceremos en persona. Ah, sí es cierto, maestro. Usted no le han dicho cuándo ya más o menos vamos a entrar. No, Aún no. no me han dicho, sigo deprimida. Yes. No me han dicho cuándo más o menos vamos a entrar, ni nada de eso todavía. Unos oye el otro, Palafox. No le haga caso a Palafox. Palafox, estás hablando con una dama, por Dios. Salúdenla bonito, no sean nacos. Luego sacando el cobre ustedes, ¿eh? No les hagas caso, Camila, sí son ellos de cotorreadores. Pero son muy buenos niños. Ajá. Unos boneless, ándele, Mirta, qué rico, unos boneless con dos quesos. De ahí enfrente. Qué rico. No, a mí me gustaban mucho las palomitas que hacían en el Chaplin. Son mis favoritas. Ay, qué rico. Mm. Mi ¿A qué dieta no, sin repollo Palafox? No se es fue. cierto. No hace más daño los boneless que el For Loco. El For Loco, no manches, es droga eso. Te deja ciego. Sí, no, eso es del diablo, eso es veneno. Le echas For Loco a una cucaracha y se muere. Y eso que las cucarachas son radioactivas y no se mueren con cualquier cosa. Es bien For Para los Loco. puros Tonys. Bueno, bueno, ya que saben que tienen aquí una compañerita nueva, deberían de agregarle a algún grupo o algo donde estén todos para que ella también esté y se entere de todo en cuanto a trabajo, ¿verdad? Y vamos a continuar con la clase, como dice el compañerito Palafox. Ya tienen todos ahí abierto su documento de retículas en la maquetación, ¿verdad? Entonces, déjenme, ¿ya están viendo mi pantalla compartida? ¿Ven mi ratón moverse? Sí. Muy bien, entonces aquí lo voy a poner. Este archivo que tengo yo aquí abierto es el que ustedes tienen abierto, ¿verdad que sí?
¿verdad que sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a empezar conociendo cuáles son. A ver, espérenme porque alguien viene llegando y me anda pidiendo permiso para entrar. Ah, no, ya entró. Muy bien. Vamos a conocer primero, antes de empezar a reticular y lo que sea, los principios básicos de la maquetación. A esto se le llama diagramación. Y viene siendo la organización de los contenidos dentro de la página. Se buscará siempre que sea una estética agradable. La distribución de los contenidos o diagramación se basa en la retícula, ¿sí? Y la retícula aporta el armazón, por así llamarlo, donde se apoyan los diferentes contenidos. Ahora bien, vamos a conocer un poquito más qué es retícula. Una retícula es un conjunto determinado de relaciones basadas en la alineación que actúan como guías para la distribución de los elementos. Si hablamos de algo más práctico, pues son líneas que se cruzan y generan zonas donde puedes situar imágenes, textos, gráficos, etcétera, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de una retícula. Es un ejemplo bastante, no está sencillo, de hecho trabajar con este tipo de retícula es un ejemplo y existe y se llama de tipo modular, pero ya la veremos más adelante de una manera más práctica. Entonces, siempre como ejemplo ponen retícula modular porque es la que tiene todos los elementos que puedes encontrar en las diferentes retículas. Entonces, esto puede figurarse como un ejemplo de la formulación de una retícula a base de líneas, nada más que aquí ponen los segmentos como cuadros, pero si ustedes se fijan, aquí donde se recortan tantito, pues se formarían lo que vienen siendo las líneas de la retícula. Para diseñar lo que viene siendo una retícula, tienes que tener en cuenta varios aspectos. La cantidad de texto o imágenes que vas a poner, tipos de textos e imágenes, tipos, pues tipografías, tamaños, ¿verdad? Todas las cuestiones, las características que tienen los tipos. La importancia de cada uno de los elementos que vas a incluir para ver en dónde los vas a poner, qué tan grandes o qué tan pequeños los vas a poner, cuál es el espacio que les vas a asignar, sean textos o sean imágenes o sean gráficas, ¿verdad? Existen bastantes cosas que puedes utilizar para tus composiciones. Luego tienes que ver cómo se van relacionando los textos y las imágenes entre sí para dar la redacción correcta, ¿verdad? Del acomodo de los elementos y que se dé una redacción correcta a la hora de estarlos leyendo, viendo, interpretando, porque no siempre es mucho texto y así. Y bueno, hay que ver también cómo se relacionan los contenidos junto con lo que viene siendo el lector. Carla, no ha tomado lista. Acuérdense que a veces paso lista, pero ya la verdad se nos comentó que no, porque algunos compañeros suyos pues no se pueden conectar a estas reuniones por el hecho de que ellos trabajan. Entonces, pues lo ideal es que con lo mismo que entregan de trabajos, con eso pues se hace lo que viene siendo el pase de lista. Bueno, continúo acá con lo que viene siendo estas, lo que hay que tener en cuenta para diseñar lo que viene siendo una retícula. Y esto es muy importante de asimilar porque vamos a empezar a hacer retícula y tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Lo que viene siendo aquí la primera, este rengloncito, siempre tienes que analizar qué documento vas a trabajar para poder elegir la retícula correcta. Si, por ejemplo, suponiendo que tienes mucho texto, pues no vas a utilizar segmentos como este que es
cuadrito por cuadrito. Sería a lo mejor un segmento más amplio, un bloque, para poder introducir todo ese texto, ¿verdad? Y no tener que cortarlo así. Entonces, por eso existen varios tipos de retículas, para que ustedes puedan analizar la retícula que vas a necesitar y pues ya de ahí partimos, ¿verdad? Para poder darle el orden correcto, respetando estos puntos posteriores. Voy a ir, ahora sí. Vamos a ver las partes de la retícula. Y cuando hablo de partes de la retícula, hay que primero comprender lo siguiente. Hay retículas que no contienen todas las partes que vamos a ver, pero es importante conocerlas porque te las vas a topar. A lo mejor juntas, a lo mejor en una retícula sí y en otra no, pero todas son parte de la conformación de los diferentes tipos de retículas. Entonces, es importante entender y conocer cada una de estas partes. Y bueno, las retículas tienen distintas partes básicas donde se distribuyen todos los elementos. Cada parte de la retícula tiene una misión y ahorita los vamos a ver. Y es importante que comiencen ustedes a aprenderse este lenguaje que vamos a ver, porque yo me dirijo a la formulación de retículas mediante estas definiciones. Yo digo módulos, etcétera. Ahorita vamos a ir viendo todas las partes, no se las quiero adelantar. Pero sí es importante que pongan mucha atención y se vayan familiarizando con los conceptos. Vamos a ver el primero, que es lo que viene siendo el módulo, ¿verdad? El módulo es una unidad individual de espacios separados por intervalos regulares. Es decir, que son, se los voy a traducir, son cuadritos, ¿sí? Cuadritos. Básicamente a eso se refiere. Están separados por un espacio, se puede decir que es igual en todos los aspectos. Y se formula a través de la generación de columnas y de filas, ¿verdad? Si ustedes han manejado Excel, saben que es una columna y saben que es una fila. Y eso no cambia en ningún lado. Entonces, si tú formulas las columnas y creas filas, pues se vas a crear lo que vienen siendo lo que son los módulos. Y bueno, el contenido real de esta maquetación puede abarcar un módulo o varios módulos, ¿verdad? En este caso, esta retícula tiene bastantes, puede haber menos, puede haber más. Suponiendo que lo partes en 4, habría pues solamente 4 módulos. En este caso tenemos 3, 6, 9 y 12 módulos en este ejemplo. Que como les dije anteriormente, casi siempre toman la retícula modular porque es la que contiene todas las partes de una retícula. Vamos a irnos un poquito hacia abajo. Nuestro segundo punto vienen siendo las zonas espaciales de la retícula. Y una zona espacial generalmente se trabaja cuando estás trabajando con retícula a base de módulos, porque es seleccionar un grupo de módulos, los unes y creas un, por así decirlo, campo para colocar algún texto o alguna imagen que quieres poner más grande que el tamaño del módulo en sí. Entonces a esto, cuando juntas varios, se le llama zona espacial y no es solamente 4, podría ser toda esta columna, la unificas y sigue siendo una zona espacial, o agarrar 6 o agarrar todo este segmento de 9 cuadros y sigues creando zonas espaciales. Y bueno, aquí abajo, ¿verdad? Viene un ejemplo claro de para qué sirve. En este caso colocaron una foto del tamaño de los 4 de la zona espacial y aquí se coloca la foto, siempre respetando el
el espacio, ¿verdad? Si se fijan aquí, la foto no toca los módulos ni de arriba ni de lado, porque ese espacio siempre va a prevalecer. Entonces, así es como se vería ya aplicada pues una zona espacial, no especial, ¿sí? Es espacial de espacio, porque es un espacio que estás refiriendo para algo, ¿verdad? Y bueno, también este tipo de espacios, no solamente para imágenes, también pueden servir para colocar textos, ¿verdad? Texto que no quieres poner en módulo por módulo, que necesitas un espacio más grande, puedes realizar lo que viene siendo la zona espacial. Ahora vamos a ver nuestro tercer punto, que son las columnas de la retícula. Y bueno, aquí como la imagen no lo pone, las columnas son siempre de manera vertical. En este caso de este ejemplo tenemos 3 columnas, 1, 2, 3. Y se forma también con su espaciado correspondiente, que ahorita les voy a explicar qué es, cómo se llama y todo. Entonces, está fácil, la columna pues son estas. Y existe también una retícula que se llama así, de columnas. Así como existe la de módulos, existe la de columnas, que igual también lo vamos a ver más a fondo más adelante. Entonces, las columnas de una retícula pueden funcionar para ajustar los textos, las imágenes y los gráficos. Y bueno, el contenido de esto puede ocupar 1, 2, 3 columnas. Por ejemplo, en los periódicos que trabajan en base a columnas, pueden ser hasta 6 columnas. Entonces, también en las revistas, casi siempre en las páginas del medio, que se puede abrir la revista y ver como si fuera una sola página, ahí también se puede aplicar 5 o 6 columnas. Y bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De las 3 columnas que les decía que contiene el ejemplo, y aquí pues ya más o menos aplicado. Y si se fijan aquí, se crea una zona espacial, como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí se va creando la composición. Y bueno, es importante saber que las columnas no siempre son de igual anchura. Cuando no quieres que tu documento se vea tan aburrido o tan coloquial, pues puedes por ahí variar un poquito el tamaño de las columnas y de esta manera darle pues ese aire fresco a tus composiciones. ¿Dudas hasta aquí? Ay, Mirta. Todo bien, Porque cuenta trabajo, no. No cuenta, Carla. ¿Cómo que andas llenando cubetas de agua? ¿No apoyan qué, Mirta? Que... Ah, lo de la asistencia. Ay, qué feo, Carla. A mí también me ha pasado eso y luego pues ahí me ando bañando con lo del garrafón. Sí, sí, pues sí entiendo, pero pues igual no es algo que yo comprenda, o sea, es algo que a nosotros se nos pidió. Entonces, si ustedes tienen algún detalle con ese tipo de cosas de que trabajan y a lo mejor no pudieron asistir a una clase y el maestro pues ya les puso falta, pues tienen un grupo con su coordinadora y su directora, entonces pueden pedir el apoyo, ¿verdad? No es como que voy a acusar al maestro, sino pedir el apoyo, hacer saber su situación y pues ya con eso deberían de apoyarlos. Pero bueno, no tenemos duda entonces con lo que hemos visto hasta ahorita de las partes de la retícula, ¿verdad que no? Bueno, continúo con la siguiente parte, que son las líneas de flujo de la retícula. Y estas líneas pues son la base, por así decirlo, de una retícula,
porque son las que crean todos los espacios. Crean las columnas, crean los módulos, crean los márgenes. Entonces es la línea base, como lo ven aquí. En este caso la pusieron en la fila, pero también existen líneas de flujo verticales, ¿verdad? Que nos hacen crear toda la retícula. Entonces, pues es la parte principal con la que vas a iniciar para poder crear tu retícula y crear pues todos los segmentos de la retícula. Y bueno, estas líneas guían lo que viene siendo el ojo a través de la página. Entonces, por eso son las líneas base, pero su nombre correcto son líneas de flujo. En programas de diseño pues vienen siendo las líneas guía, ¿verdad? Pues se llaman líneas guía. Pues para crear una retícula utilizas líneas guía y estas en reticular se les llama líneas de flujo. Y bueno, se puede utilizar para generar paradas visuales, puntos de inicio del texto o de las imágenes. Y bueno, aquí vemos cómo las líneas guía siempre proporcionan esos espacios necesarios en el documento, ¿verdad? Para poder guiarnos a través de él. Seguimos viendo, fíjense, todavía zonas espaciales y también en la parte donde están los textos vemos columnas, ¿verdad? Entonces, de esta manera se va formando lo que viene siendo pues una composición en una retícula. Y en una retícula difícil, como les decía, este ejemplo que es la retícula modular es una de las más complicadas. Pero la verdad es que es una de mis favoritas, me gusta mucho. ¿Qué más podemos encontrar en una retícula? Y bueno, este está muy importante y casi siempre es el que más se les olvida poner. Pero vamos a poner mucha atención porque una parte de la retícula también son los marcadores. ¿Qué es un marcador? Bueno, pues viene siendo, voy a acercar un poquito, esta cosita de aquí. Ese es su símbolo, así se marca en una retícula y este marcador es para poner texto subordinado, se refiere como a páginas, o repetido a lo largo de todo el documento. ¿Por qué subordinado y repetido no es lo mismo? Bueno, el repetido podría ser en la parte de la cabecera arriba, como la sección, ¿sí? La sección, que siempre es la misma en todas las páginas, va con marcador. Y el subordinado pues viene siendo, por ejemplo, la paginación. No son los mismos números, pero la paginación va colocada en la misma posición del documento. Entonces, pues ahí va el marcador en todo el archivo, ¿verdad? Suponiendo que tiene varias páginas. Entonces, cuando esto sucede, ahí es donde van los marcadores. Y aquí, bueno, tenemos unos ejemplos, números de páginas, en cuestión de libros, pues, y revistas, títulos de sección, y bueno, cualquier otro elemento que vaya a aparecer en todas las páginas en la misma posición, se pone pues también lo que vienen siendo los marcadores. Y como les digo, no solamente es cosa de la página, también puede ir en la parte superior, donde van, por ejemplo, los títulos de sección o los apartados, etc. Bueno, aquí un ejemplo más viable, ¿verdad? De cómo se marca el marcador. Y siempre pues hay que respetar la posición que le estamos dando a este marcador, porque a veces lo ponen muy grande y el número se pasa, no respeta las líneas de retícula, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahora viene otra cosita muy importante, que son los márgenes de la retícula, que se crean a base de las líneas de flujo. Y bueno, a esto se le llama, los bordes o márgenes, se les llama espacios negativos porque no contienen información. Es un espacio que se va a respetar
¿verdad? Para crear el área de trabajo. Dentro de los márgenes hay que destinar, dentro de los márgenes es de aquí hacia abajo, ¿sí? No acá. Esta es tu área de trabajo, el margen viene siendo todo esto. Entonces, dentro del margen, si se fijan, se posicionan siempre los marcadores. Eso es algo importante, ¿verdad? En el margen tienes que darle una posición a tus marcadores. Y bueno, los márgenes son importantes en las composiciones porque ellos son los que dirigen qué tanta tensión podría generar el archivo o el documento que estás generando. Aquí dice, márgenes amplios generan más calma y sosiego. Márgenes muy pequeños aumentan la tensión, pero márgenes muy amplios se utilizan mucho para revistas. Actualmente los libros modernos también ya los empiezan a implementar porque en los márgenes amplios pueden poner anotaciones en la parte de los márgenes por aquí. Y los márgenes muy pequeños, yo la verdad es que ya casi no los veo, actualmente no se utilizan tanto, pero si tú tomas un libro que no sea tan moderno, vas a ver los márgenes muy pequeños y se vuelve pesada la lectura, realmente hay que tener ganas de leerlos para poder leerlos. Y pues bueno, actualmente esto es lo que más se utiliza, márgenes amplios, pero ya lo iremos viendo. Y bueno, ya no vamos a bajar más. Aquí me voy a acercar un poquito y les comentaba de este espacio que está ya sea entre filas o entre columnas. Y es importante que anoten su nombre porque no viene aquí en las partes de la retícula, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque nos vamos a casar con ese nombre, nos vamos a casar con ese espacio, siempre lo vamos a aplicar y este espacio se llama medianil. Anótenlo por ahí en algún lugar de su libreta. Estos espacios se llaman medianil y estos espacios sí tienen una medida específica para cuando se trabaja en editorial, que viene siendo revistas, libros, todo lo que tenga que ver con este segmento. Y la medida del medianil es de 5 milímetros. Puede variar, pero solo en casos muy especiales y ya les explicaré cuándo se aplica la variación. Pero vamos a empezar a reconocer este espacio con su nombre correcto que es medianil y la medida que generalmente se utiliza es de 5 milímetros. Ok, ya lo anotaron por ahí, ya se lo aprendieron. ¿Sí lo anotaron bien? Aquí se los voy a anotar en el chat como quieran. Medianil, así se llama ese espacio. Muy bien, entonces una vez explicado este tema de las partes de la retícula, procedo a dejarles el trabajo del día de hoy. Así es, Paola, el espacio. Ese espacio, ese que hace que no se peguen las columnas o los módulos o las filas, ese se llama medianil. Y se lo tienen que aprender porque saben que así este lenguaje que estamos manejando casi todo lo vas a ubicar cuando estés en un programa de editorial como
InDesign, por ejemplo, o de hecho casi todos los programas de Adobe, y lo manejan así con este nombre, o sea, medianero. Entonces tienes que saber qué significa para poder darle pues el tamaño correcto. Muy bien. Entonces, dicho y explicado cada una de las partes y espero que las hayan comprendido muy bien, procedo con el trabajo del día de hoy. De todas las partes que vimos, incluyendo esta última que les acabo de explicar para qué es y qué sirve, hay que ponerlas ahí enseguida de nuestro apunte. Aquí el documento que les mostré, pues trae lo que viene siendo las descripciones, trae los puntos importantes de cada uno de ellos. Básicamente, pues es pasar eso a la libreta, ¿verdad? Esta es tu tarea. Y más allá de pasarlo a la libreta, tu tarea es comprenderlos y írtelos aprendiendo para que entiendas cuando yo te vaya explicando en la formulación de cada una de las retículas. Entonces, por eso les pido yo que pasen este apunte de las partes de la retícula a la libreta, para que se los vayan aprendiendo. ¿Dudas con esto? ¿Tienen dudas con lo que viene siendo su trabajo? No. ¿Preguntas con las partes de las retículas? Héctor Manuel, mucho texto. O sea, existen carreras que usted puede estudiar que no llevan tanto texto. Ya estoy jugando. Así es, Camila. O sea, hay que escribirlo en la libreta porque esto es el apunte que sigue de lo otro. Entonces, lo escribes en la libreta como partes de la retícula, porque es lo que sigue, y le tomas foto y lo subes a la tarea que se llama partes de la retícula. Esto para yo dar hoy de que tu trabajo en clase está cumplido. Yo te las expliqué, pero tú las tienes que pasar a tu libreta. Es como un doble repaso. No te preocupes, Carla, no te preocupes. Ya lo conocemos. Pues no es un resumen, Furukawa, porque es concepto y definición. Hasta donde nos quedamos, así es, de ahí seguimos. Este es lo que sigue del apunte. Así es, Gerardo, así es. Concepto y definición. O sea, parte y definición. Parte y definición, son como 5. Mirta y Palafox, ¿en qué se quedaron? Ah, mírela. Muy bien. No me llevó en el celular con usted a la frutería.